Hola Iglesia Príncipe de Paz, Dios los bendiga. Mi nombre es Vladimir Cao, soy pastor y director del ministerio musical Paréntesis. Y hoy quisiera invitarlos a que adoremos al Señor juntos. La palabra de Dios dice en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Tu alabanza estará de continuo en mi boca, y estoy firmemente convencido de que uno de los pasos más importantes para poder enfrentar estos tiempos que estamos viviendo es estar continuamente alabando y bendiciendo el nombre de Jesús a pesar de las circunstancias. Su alabanza estará de continuo en nuestra boca, y cuando hablamos bien, hablamos alabanza, hablamos adoración, la atmósfera a nuestro alrededor inevitablemente cambia, pero sobre todo el espíritu que hay dentro de nosotros es un espíritu que se fortalece y nos permite ver cosas que antes no veíamos. Vamos a adorar al Señor juntos. ¿Está listo? Te redimió, ven a cantar. Si te alcanzó la gracia del Rey, ven a cantar, ven a cantar. Si esclavo fuiste y te liberó, ven a cantar. Levanta un grito de libertad, ven a cantar, ven a cantar. Porque ha resucitado, Él reina y hoy elevamos la gloria de nuestro Dios y Rey. Hey, todos vamos a cantar. Porque ha resucitado, Él reina y hoy elevamos la gloria de nuestro Dios y Rey. Porque ha resucitado, Él reina y hoy elevamos la gloria de nuestro Dios y Rey. Hey, todos vamos a cantar. Jesús rescató del lodo cenagoso. Ya conmigo. Los redimidos digan aleluya. Los redimidos digan reina Dios. A ver. Los redimidos digan aleluya. Los redimidos digan reina Dios. Ahora saltando un poquito, vamos. Los redimidos digan aleluya. Los redimidos digan reina Dios. Porque ha resucitado, Él reina y hoy elevamos la gloria de nuestro Dios y Rey. Ahí usted lo canta conmigo, vamos. Porque ha resucitado Él y hoy
Jesús, adorarte es nuestra gloria. Está dispuesto, te quiero encontrar en lo secreto, solos tú y yo, en nuestro santo lugar, quiero conversar. Juntos el alba despertar, ruego por tu presencia, díselo, todo lo que quiero es contigo estar, anhelo tu sonrisa y escucharte hablar. Está dispuesto, te quiero encontrar en lo secreto, solos tú y yo, solos tú y yo.
escuchando decirlo. Ruego y escucharte hablar, y escucharte hablar. Tu voz calma mi alma, tu voz, papá, calma mi alma. Tu voz aniquila mis miedos, es tu voz. Llamándome por mi nombre, tu voz calma mi alma, tu voz calma mi alma. Tu palabra trae seguridad, oh. Tu palabra trae consuelo, tu palabra trae refugio, lámpara a mis pies, oh. Tu voz calma mi alma, tu voz calma mis miedos, tu voz calma mi alma, tu voz calma mis miedos. Y escucharte hablar, al escucharte hablar, al escucharte hablar, los gigantes desaparecen. Erosionas mis montañas, háblanos, papá. Cuando tú hablas, sabemos que todo va a estar bien. Cuando tú hablas, infunde aliento de vida. Oh, oh, oh.
de mi corazón. Bendiciones, mis hermanos. Una nueva oportunidad de estar unidos, alabando y glorificando el nombre del Señor. Y aunque deseáramos estar juntos, en las circunstancias que estamos pasando, pues nos tienen algunas limitaciones. Pero aquí estamos adorando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Y hoy vamos a estar estudiando Mateo capítulo 14, versículos 22 y hasta el 32. Hay momentos en la vida que se nos presentan circunstancias que nos llevan a tomar decisiones. Y depende de las decisiones que usted tome, así van a ser los resultados. Así es que le invito para que usted analice muy bien el sermón de este día. Usted pueda tomar notas y después compartir en familia el sermón y las notas que usted tiene y juntos tomar decisiones de acuerdo al corazón de Dios. Espero que este tiempo de enseñanza sea de su bendición. Bienvenidos. Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras que él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento les era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «manda que yo vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano y sujetándolo, lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Mis amados, el famoso poeta español Ramón de Campoamor, en un intento de explicar la aptitud subjetiva, arbitraria y relativa de quien tiene interés en adquirir algo sin importar los medios, acuñó el siguiente verso: «En este mundo traidor, nada hay verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira». Según Campoamor, dos personas pueden estar viendo lo mismo y opinar diferente sobre lo que ven. Desde su punto de vista, los seres humanos son falibles en cualquier observación porque lo que ven, oyen y piensan está condicionado por una perspectiva particular y subjetiva. Si un grupo de personas evaluaran la actitud y la conducta de Pedro, en esta historia que recién acabamos de leer, sus conclusiones tendrían un movimiento gradual y pendular entre valoraciones negativas en un extremo que quizás describirían la actitud de Pedro como una persona mediocre, sin verdaderas convicciones cristianas y quizás hasta como un hombre falta de fe, pasando en el movimiento pendular por aquellos que lo colocarían como una víctima de las circunstancias y finalizando el movimiento con quienes consideran el evento desde una perspectiva espiritualista, quizás describiendo anticipadamente lo que le sucedería a Pedro cuando negó al Señor 3 veces. Pero haciendo un intento de
sobreponernos a este pesimismo dialéctico, se debe de reconocer que hay momentos y eventos en la vida que definen de manera positiva o negativa la historia de una persona. Las decisiones que Pedro tomó o dejó de tomar y las consecuencias que enfrentó constituyen un testimonio histórico que le permiten a los cristianos la oportunidad de aprender, ya sea para imitar a Pedro o bien para evitar algunas conductas de Pedro. Esta misma idea la encontramos en la carta que Pablo escribió a los Corintios. En esta carta Pablo hace mención al éxodo judío para mostrar con especial énfasis los altibajos en la fidelidad y obediencia de Israel hacia Dios y cómo por la dureza de su corazón todos los que salieron de Egipto, a excepción de Caleb y de Josué, perdieron la oportunidad de disfrutar de la tierra prometida. Y Pablo afirma que todo lo que sucedió sirve como ejemplo para que el cristiano no se apasione, dice Pablo, por lo malo, por la idolatría, por la inmoralidad sexual, por la duda y por la murmuración, como lo hicieron ellos, verso 6. Y más adelante en el verso 11 Pablo dice, sino que el cristiano tome como ejemplo lo que le pasó a Israel, como una advertencia, como un ejemplo de las cosas que ellos vivieron. Y yo diría, las consecuencias que sufrieron debido a sus decisiones. ¿Por qué? Dice Pablo. Porque de acuerdo a la perspectiva de Pablo, el fin estaba muy cerca. 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 y hasta el 11. Todas estas personas, hermanos, que salieron de Egipto tomaron decisiones creyendo que eran las mejores, pero dejaron de lado lo más importante, la voluntad de Dios, que estaba expresa en el pacto, y las decisiones que tomaron marcaron negativamente su futuro, el futuro de su familia y en alguna medida o en mucho el futuro de la nación entera. Cuando se conoce y se entiende esta realidad, las personas entonces realizan esfuerzos extraordinarios y en ocasión hasta metodológicos con el fin de tener toda la información necesaria antes de tomar una decisión. Y sin lugar a duda, hermanos, esta es una excelente estrategia. Pero también se debe de ser consciente que existen elementos imperceptibles que intervienen positiva o negativamente en lo que se considera necesario hacer. Uno de estos elementos es el temperamento. Cada ser humano tiene una personalidad única que se construye sobre la base del carácter y el temperamento. El carácter es formado con base en valores y principios y es aprendido. Los padres forman el carácter de los hijos. Pero el temperamento es el resultado de la herencia genética y consciente o inconscientemente el temperamento va a influir desde la dinámica de las emociones en la toma de cada decisión que usted haga. Por ejemplo, para una persona colérica, tomar una decisión es casi una acción o una necesidad impulsiva. Pero para otros tipos de personalidad, como para el melancólico, la acción de decidir es más metódica y requiere de un proceso de análisis más lento y prolongado. Tanto el colérico como el melancólico, hablando de personalidad, deben y necesitan tomar decisiones, pero los mecanismos que utilizan son diferentes y se llevan a cabo a nivel del inconsciente. Un segundo elemento a tomar en cuenta es la perspectiva que se tiene de la vida. Para algunas personas la vida solo constituye una sucesión permanente de desgracias, penurias, miserias y sufrimientos. Desde su perspectiva, él o ella solamente son víctimas de las circunstancias y enfocan diariamente sus energías en buscar motivos para acumular tristeza sobre tristeza, dolor sobre dolor. Toda esta frustración acumulada se transforma
o en un enojo progresivo, egoísta y miope que en general este tipo de personas proyectan sobre los demás, o la persona asume un estado depresivo con múltiples sentimientos de culpa que dañan su autopercepción, su relación con Dios y con las demás personas, proyectando sobre los demás lo que en realidad es su responsabilidad y lo que debe de hacer, diría yo. Es decir, asumir el control de sus emociones. Pero cuando las personas trabajan en la formación y desarrollo de su inteligencia emocional, aprenden a mirar más allá del problema y sobreponiéndose a los embates de las circunstancias, las personas logran enfocar sus fuerzas y emociones en posibilidades reales que les permita enfrentar con determinación las dificultades. En lugar de aceptar el papel de víctima, se lanzan con fiereza sobre los problemas, tratando de obtener de ellos las experiencias y el aprendizaje necesario para mejorar en todas las áreas del ser. Es decir, cómo llegar a ser una mejor persona, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor siervo de Dios, un mejor compañero. Una tercera realidad que influye al decidir es el tipo de formación familiar o cultural, y esto puede ser cultura familiar o cultura social al que la persona ha sido expuesto. Generalmente, y por el contexto en que nosotros vivimos, el paternalismo como condición de vida ha criado la doctrina del pobrecito, tanto a nivel de la familia como a nivel social, Y con esto lo que pasa es que le roban a las personas la oportunidad de desarrollar un carácter fuerte y determinado que le permita ser creativo, competitivo y perseverante en todo lo que hace. Cuando las personas crecen bajo la dinámica del pobrecito, se convierten en víctimas que esperan ser rescatados por alguien y que ese alguien asuma la responsabilidad de tomar las decisiones porque el pobrecito no puede. Hermano, por esto solo puede describirse como una actitud floja y sin responsabilidad personal que no le hace bien absolutamente a nadie. Porque se le priva a la persona de madurar y se le convierte en un niño o un adolescente emocional toda su vida y en todas las esferas de la vida. Lamentablemente, hermanos, a nivel político, la doctrina del pobrecito crece y crece y crece, y la gente se considera que no tiene la capacidad y siempre espera que el gobierno haga algo por ellos y que sea el gobierno el que tome decisiones por ellos, en lugar de empoderarse, en lugar de poder mirar con perspectiva clara el potencial que tienen para salir adelante. Pero esto también se ve en la familia. Ay, pobrecito el mayor porque es el mayor y no puede. Ay, pobrecito el menor porque el menor es el que está más enfermo y no puede. Hermano, con esto usted está debilitando la formación en el carácter de ese niño o de esa niña. Se está debilitando el carácter de un pueblo, convirtiéndolo o que el pueblo asuma el papel de una persona incapaz de lograr retos y lograr conquistas por sí misma. Por último, tenemos la costumbre, porque la costumbre puede convertirse en un factor determinante al tomar decisiones. Con el propósito de ser más eficientes y enfocados en lo que se debe de hacer, las personas elaboran rutinas que con el paso del tiempo se convierten en costumbres o hábitos. No es la primera vez que una persona pierde el sabor de la vida porque se aferra tanto a las fórmulas de siempre que abandona la posibilidad de responder asertiva y creativamente a nuevos retos. Es en medio de este contexto donde Dios irrumpe en la vida del ser humano, rompe los esquemas, despedaza sus modelos, transforma sus caminos y despierta su dormitar. Sin importar cuán cómodo usted se encuentre o cuán cansado usted se encuentre, porque como hijos de Dios
Usted siempre necesitará aprender cosas nuevas, sea que lo quiera o que no lo quiera, porque siempre habrá actitudes que cambiar, vicios que dejar, cosas que aprender y pecados que confesar. En cualquier tipo de crisis que usted enfrente, Dios lo que espera de usted es que confíe en Él, que Él está haciendo todo lo necesario para que su vida sea moldeada conforme a la imagen y al carácter de Cristo. Y al salir de cada crisis, usted tenga una perspectiva fresca, nueva, con respecto a sí mismo, con respecto al propósito de Dios para usted y a la misión que usted tiene como embajador del reino de los cielos. Como el Señor es el mejor maestro y su intención es la de formar el carácter de sus hijos, Jesús tomó cada momento y cada instante de su ministerio como una oportunidad de formación y aprendizaje. Y del pasaje que se tiene en estudio, se pueden aprender 3 principios fundamentales a la hora de tomar una decisión. Número 1, los grandes retos no se presentan cuando se está inactivo. Hermanos, el contexto del pasaje que hemos leído nos presenta a Cristo y a sus discípulos desarrollando una ardua tarea ministerial al comunicar el evangelio del reino de Dios al pueblo. Pero la metodología del maestro no se limita a la exposición de sermones y enseñanzas magistrales, sino que Jesús incluía mucha acción en sus enseñanzas. Mateo presenta en la narración del capítulo 14 una serie de eventos que podrían desanimar a cualquiera en medio de un intenso e incesante trabajo. Algunos de los discípulos de Juan le informó a Cristo que Juan había muerto, que lo habían decapitado. Mateo capítulo 14, versículo 12. Esta noticia conmovió al Señor y al equipo que lo acompañaba, porque además de que Juan el Bautista era primo hermano del Señor, algunos de los discípulos que seguían a Jesús eran seguidores de Juan, es decir, Juan había sido su mentor por mucho tiempo. Con el corazón atribulado, Jesús, según el texto, buscó un lugar solitario para reflexionar y para descansar, después de recorrer las ciudades vecinas, predicando, sanando y enseñando. Lucas capítulo 9. Pero antes de que el grupo se pudiera percatar, las multitudes habían descubierto el lugar que Jesús se había apartado y nuevamente se reunieron buscando solución a sus necesidades, que orara por ellos, que sanara a los enfermos, que echara fuera a los demonios, según lo encontramos en Mateo 14:14. El texto no precisa el tiempo transcurrido, pero puntualiza que al atardecer y luego de haber trabajado junto al maestro por largas horas sin descanso y pese al dolor emocional causado por la muerte de Juan el Bautista, Jesús expone a sus discípulos a 2 nuevos retos en su proceso de formación. De acuerdo con Lucas capítulo 9, verso 14, la multitud escrita tanto por Mateo en el capítulo 14 como por el Evangelio de Juan en el capítulo 6, tendrían un número aproximado de las 5,000 personas. El lugar era desierto, según Mateo 14:15, y las personas tenían mucho tiempo de estar con el Señor, escuchando sus enseñanzas y esperando la oportunidad, claro, para que Jesús orara por ellos. Valorando el lugar y la hora, los discípulos le piden al Señor que despida a la multitud para que busquen qué comer, descansar y a dónde dormir. Mateo 14:15, Lucas 6:12. Pero la respuesta de Jesús los hizo entrar o iniciar un proceso de crisis. Cuando los discípulos le dijeron, despídelos, Jesús dijo, no tienen necesidad de irse. Mateo 14:16, denle ustedes de comer. Juan afirma que Jesús se refirió a Felipe en términos de una pregunta. Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Juan 6:5.
Y los otros evangelios presentan a los discípulos o al resto del grupo escuchando la conversación entre Jesús y Felipe. Jesús sabía que los discípulos no pueden hacer milagros, pero preguntó, de acuerdo al evangelio de Juan, con la intención de poner a prueba su confianza y observar qué decisión tomarían cada uno de ellos. Juan 6:5. En primer lugar, Felipe cuantificó el costo y dijo, 200 denarios no serían suficientes. Más o menos 8 meses de trabajo. Dice, no serían suficientes. Y luego de cuantificar el costo de la inversión para dar de comer a tantos, definió los limitantes que habría si se pudiera hacer. Andrés decidió buscar una solución y encontró a un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pescados. Juan 6:9. Pero desde su perspectiva, la perspectiva de Andrés, no era suficiente. Y él mismo preguntó, ¿qué es esto para tanta gente? Observe cómo el Señor permite que sus discípulos enfrenten situaciones de crisis para llamar su atención y mantenerlos enfocados. Ellos no podían hacer nada por sí mismos o en respuesta a las necesidades emocionales, sociales, económicas, familiares o ministeriales a las que estaban enfrentando. Ellos debían de aprender a confiar en Jesús y depender en el Señor como la fuente de poder y de su provisión. Los discípulos fueron testigos del poder de Dios operando en Cristo en más de una ocasión, y era de suponer que la expresión tráigalos acá, refiriéndose a Jesús, a los panes y los peces, Mateo 14:18, su única participación como discípulos, como ayudantes de Jesús, sería o consistiría tal vez en organizar y esperar, pero la historia evidencia otra cosa. Felipe cuantificó, Andrés buscó y los demás decidieron actuar de acuerdo con la opción más lógica. Que se vayan, que compren comida, que busquen hospedaje, que se relajen y que quizás mañana vuelvan. Lucas 6:12. Ellos tomaron decisiones que desde su punto de vista eran las más acertadas, pero el Señor les hizo ver cómo en sus decisiones se reflejaban sus limitaciones en cuanto al conocimiento y confianza a quién era Él. Sus decisiones evidencian lógica, conocimiento del lugar, conocimiento de las necesidades de las personas, y la recomendación que ellos le hacen a Cristo está construida sobre el argumento de lo posible, sin tomar en cuenta que el Señor puede hacer posible lo imposible, haciendo que las cosas sucedan aún en contra de la lógica científica. La actitud entonces correcta de los discípulos no era no se puede. Felipe, no se puede. Andrés, no se puede. Los demás discípulos, lo único que podemos hacer es despedirlos. No, lo que el Señor esperaba era otra cosa. El Señor lo que esperaba es que ellos le dijeran, Señor, ¿cómo quieres que lo hagamos? Esa era la pregunta correcta. No era no se puede, era Señor, sometiéndose, aceptando su señorío, reconociendo su poder, su majestad y soberanía, reconociendo su misericordia y providencia. Señor, ¿cómo quieres que lo haga? Esto me lleva a un segundo principio. Los grandes retos se presentan una sola vez. Como si la crisis en el relato anterior no fuera suficiente, de inmediato Mateo introduce una nueva historia con el objetivo de fortalecer la confianza y la dependencia de los discípulos en Cristo, y como en el caso anterior, el grupo es sometido a un nuevo proceso de crisis. En el relato, todo el equipo, menos Cristo, se encuentra en medio del lago de Galilea y reman con fuerza porque enfrentaban una tormenta. La oscuridad, el cansancio, la ansiedad y el temor contribuyen para que el grupo entre en caos cuando visualizan una figura que se acerca a la barca caminando sobre las olas. Su primera reacción los llevó a calificar lo que veían como un fantasma. Mateo 14:26.
Pero inmediato el Señor los tranquilizó con su voz. Mateo 14:27, no teman, dijo el Señor, soy yo. Pedro no invirtió tiempo para pensar en su mala suerte, su desdicha, o quizás para meditar sobre la imposibilidad física de caminar sobre el mar. Pedro simplemente reaccionó y evaluó lo que sucedía como una oportunidad para hacer algo diferente, algo que es literalmente imposible. Pero si el Señor estaba con él y su voluntad lo permitía, él podría lograrlo. Pedro entendió lo que Jesús enseñó cuando alimentó a los 5,000. Y mientras que los demás cuestionaban y dudaban, tomó una decisión que le permitió conseguir algo que nadie más en la vida ha logrado. Y pese a lo que se diga, la historia solo registra la referencia de un hombre que caminó sobre el mar, y ese fue Pedro. No se debe de perder de vista, hermanos, que las palabras de Pedro demuestran su confianza en lo que Cristo podía hacer por él. Escuche el eco de la voz de Pedro, aún en medio de las olas y el viento y la oscuridad. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Mateo 14:28. Y de inmediato escuchó el imperativo, ven. 14:29 de Mateo. Esta es la realidad, mi amado hermano. Dios hará por usted lo que usted no puede hacer, pero Dios no hará lo que a usted le toca hacer. En el caso de la alimentación milagrosa, los discípulos ofrecieron lo que tenían, lo que les tocaba hacer. Y el maestro tomó aquellos panes y aquellos peces y realizó un milagro. En el caso de Pedro, su confianza en el poder de la palabra de Jesús le permitió participar en lo que se podría calificar como un milagro extraordinario. Aun cuando casi de inmediato aflora la debilidad de su naturaleza pecaminosa y como resultado, Pedro comienza a hundirse en el agua. Mientras que Pedro miró a Jesús y Jesús fue el objetivo y la fuente de su confianza, Pedro caminó sobre el agua. Él lo dijo, permite que vaya a ti. El Señor le dijo, ven, caminó sobre el agua. Pero cuando desvió su atención y se enfocó en el entorno, y el texto lo puntualiza, la tormenta, la oscuridad, el viento, y quizás hasta pensó, esto es imposible, ¿cómo voy a estar caminando sobre el agua? Pedro comenzó a hundirse en Mateo 14:30. Esta historia de Pedro caminando sobre el agua presenta dos momentos. Puntualizo. Primero, cuando Pedro baja de la barca remozado de confianza en el Señor y comienza a hacer algo extraordinario. Y el segundo momento es cuando Pedro se deja influir por las circunstancias que le rodean y sustituye al Señor como su punto de enfoque o su objetivo principal. De acuerdo con la valoración de Cristo, mientras que la persona confíe, dependa y obedezca al Padre, no habrá dudas. Pero cuando las personas se enfocan en las circunstancias y ceden a la presión que ejercen las emociones, no solo dudan, sino que pierden de vista la oportunidad o las oportunidades que tienen. Mateo 14:31. Hermano, no existe beneficio en afirmar que se confía en Dios si no se responde asertivamente a lo que Dios pide. Si usted no actúa bajo la convicción de su voluntad manifiesta, cuando Dios dice hágalo, cuando Dios dice estoy a tu lado, cuando Dios dice no tengas temor, esa es su voluntad manifiesta, entonces usted jamás obtendrá los resultados que desea o que se esperan. Pedro y sus compañeros se enfrentaban a una crisis, pero Pedro no se quejó de su mala suerte, ni hizo comparaciones, ni sintió lástima de la situación. Su conocimiento del Señor lo llevó a tomar una decisión aún en medio de su humana debilidad y marcó una diferencia para su generación y para las generaciones venideras hasta nuestros días. Es claro que Pedro no caminó 100 metros, pero caminó.
lo que permite pensar que es mejor intentarlo y fracasar que nunca intentar nada y quedarse con la duda de que ¿qué habría pasado si no lo hubiera hecho? Piense por un momento, hermano. Si el Señor le pidiera a usted dar de comer a una multitud de 5,000 o que caminara sobre el mar, ¿qué haría? ¿Qué haría? ¿Cree usted que el Señor está a su lado? ¿Le acompaña en medio de los momentos de crisis más severos? ¿Lo cree con todo su corazón? ¿Cuántos retos, pregunto, usted ha dejado pasar simplemente porque ha dudado de la presencia de Dios en su vida? ¿Cuántas oportunidades usted ha dejado escapar por ansiedad, por pereza o por desconfianza? Puede ser que la oportunidad del reto que Dios le presenta en esta ocasión lo atemorice, o su temperamento lo quiera sumir a usted en un mar de incertidumbre por no contar con toda la información que considere necesaria para actuar. Pero aún así, Jesús demanda a sus hijos absoluta confianza en lo que Él puede hacer, en lo que Él puede actuar por medio suyo. Y el Señor pide de usted que usted se esfuerce, que usted tenga valentía, que usted tenga determinación, que usted se dedique a tener una relación profunda con Él, porque Dios va a hacer por usted lo que usted no puede hacer. Al final, cada oportunidad y experiencia en la vida no son más que oportunidades para seguir creciendo y siendo transformados por el Espíritu Santo hasta que seamos siervos enteramente preparados para toda buena obra. Termino con las palabras de otro famoso poeta español, Jorge de Santayana, quien expresó lo siguiente: el que no aprende de su propia historia está condenado a volverlo a repetir. Mi amado, ¿aprendió usted? ¿Cuántas cosas ha dejado pasar por temor, por desconfianza, por miedo, por no tener una relación vital y fuerte con el Señor? ¿Cuántas veces usted ha quitado a Cristo como el centro y el enfoque de su vida y ha puesto los ojos en las circunstancias y ha visto más lo que no se puede hacer, lo que no se puede lograr, en lugar de pensar en lo que Dios puede hacer por medio de usted? El Señor lo dijo claramente: yo estoy con vosotros todos los días de su vida hasta el final. El Señor lo dijo. Y el Señor cumple su palabra. El Señor es fiel a su palabra. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Al final de la historia, Pedro y Jesús suben a la barca y dice que todos lo adoraron y todos dijeron: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ahora sí, viendo lo que había pasado, viendo la forma en que habían actuado, las decisiones que habían tomado, ellos se dieron cuenta que muchas de las cosas que venían haciendo no eran correctas, que ellos venían tomando decisiones con base en sus propias fuerzas, en su propia, en su capacidad, en su experiencia, en su habilidad. Pero como hijos de Dios, nuestros ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Hermano, en tiempos de crisis como estas, no es tiempo para dudas, es tiempo para poner nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra empresa, nuestro emprendimiento en las manos de Dios y hacer lo que nos toca hacer a nosotros, sabiendo de que de Dios viene la provisión. Ore conmigo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, quiero bendecir a cada uno de mis hermanos, Padre, que han escuchado con tanta paciencia esta enseñanza. Quiero pedirles que le bendigas, que bendiga su casa, su despensa, que bendiga su trabajo y su labor. Quiero pedirte que tú bendigas su entrada y su salida. Quiero pedirte que la unción de tu Espíritu Santo fortalezca el corazón, el ánimo y la voluntad de mis hermanos. Señor, yo sé que son tiempos difíciles y tiempos donde se tienen que tomar decisiones, pero ayúdanos que nuestro corazón esté firme en ti, confiado en ti, dependa de ti, siempre obediente a ti, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro proveedor. Si tú cuidas de las aves, cuidarás de nosotros. Si tú cuidas, Señor, de los pájaros del campo, cuidarás de nosotros. Señor, tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Lo que prometiste, lo cumplirás.
Y el salmista lo dijo: Señor, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Padre, ponemos nuestras decisiones en tus manos y a partir de hoy, ayúdanos a estar enfocados en lo que tú puedes hacer más que en lo que nosotros podemos hacer. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mi amado, no es tiempo para dudar, es tiempo para trabajar, es tiempo para estar enfocado en el reino de Dios, es tiempo para luchar, porque el Señor está con nosotros. Esfuérzate y sé valiente, porque el Señor está contigo. Que Dios te bendiga, que la paz del Señor sea contigo. Te amamos en Cristo Jesús. Bendiciones.